Bien, a esta hora vamos al contacto telefónico con el periodista Jaime del Taus. Quisiéramos conocer, Jaime, muy buenos días, bienvenido a 7.3 Noticias para conocer tu opinión respecto de esta situación. ¿Compartes o no el retiro de las procuradoras mencionadas, la doctora Julia Príncipe y Caterina Ampuero? Hola María Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, a mí me parece que el retiro de Caterina Ampuero era una medida necesaria. En realidad creo que quizá nunca debió ser nombrada, porque para un cargo como ese, en un caso tan complejo como el caso Lavallato, se necesitaba a alguien que entendiera los aspectos económicos financieros de estos proyectos y pudiera ejecutar la estrategia que el Ejecutivo definiera y que se plasmaba en el decreto legislativo, en el decreto de urgencia 003, de alguna manera, ¿no? Entonces, la decisión esta de la procuradora de buena cuenta impedir la venta por parte de Odebrecht del proyecto Olmos a un inversionista capaz de reactivar ese proyecto, evidentemente ponía en peligro efectivamente 18.000 empleos. El proyecto ya estaba además paralizado, hay que reactivarlo, reanimarlo. Para reanimarlo Odebrecht tiene que vender Olmos a un inversionista, a una empresa, a un consorcio que realmente pueda, digamos, invertir y pueda movilizar este proyecto, generar más empleo, reactivar la economía de Lambayeque, del Perú en general. Entonces, al impedirse esto, se estaba atentando no solamente contra la economía y los empleos, se estaba atentando contra la posibilidad de Odebrecht de tener recursos para pagar la propia reparación civil que se establezca, porque de esa manera el producto de la venta no se lo iba a llevar a Odebrecht, iba a ir a este fideicomiso creado precisamente por el decreto de urgencia 003, y entonces a partir de ahí se podía empezar digamos, se establecía un pago a cuenta de la reparación civil que se establezca al final, ¿no? Entonces, incluso esa medida iba en contra de la posibilidad de pagar la reparación civil. Digamos, en buena cuenta, muy bien que haya sido retirada esta señora, ¿no? De manera que, por lo que entiendo, Jaime, ¿estás de acuerdo con esta medida? El señor José Ugaz, por ejemplo, titular de Transparencia y es procurador, considera que fue acertada, digamos, el retiro, porque en un caso tan delicado como es la investigación Lavallato y el caso de Odebrecht se requiere alguien, digamos, con mucha más experiencia, que no necesariamente esté ventilando pasos de la investigación y que, por ejemplo, recordemos que la señora Ampuero en algún momento señaló que no iba a fijar los montos de la reparación civil. Este punto, ¿qué opinas? Bueno, también eso es, digamos, una suerte de rebeldía o de actitud inexplicable, ¿no? Porque la función como procuradora es precisamente fijar un monto de la reparación civil, por lo menos tentativo. Al final es efectivamente el Poder Judicial quien fija ese monto, ¿no? Luego de todas las investigaciones y las valorizaciones que se han hecho. Pero aquí lo absurdo es que no solamente no se fijó un monto, digamos, que tuviese que aportar Odebrecht preventivamente a cuenta de lo que fuera al final, el monto final, sino que el perjuicio que se introduce, que se ha introducido ya en todo este proceso, debido a la ausencia de una estrategia unificada del Estado, y aquí tengo que decirlo, el Estado tuvo una estrategia, pero evidentemente no era porque las procuradoras estas se atrincheraron, digamos, en una mala entendida autonomía, entonces no aceptaban a aplicar una estrategia única, sino que la SUNAT tampoco ha participado de una estrategia única porque también se ha mandado por su cuenta a embargar activos y cuentas, con lo cual se interrumpió la cadena de pagos, los trabajadores no han recibido sus liquidaciones, las empresas proveedoras están quebradas o quebrando. Entonces se ha ocasionado, por ausencia de una estrategia única del Estado bien ejecutada y una estrategia inteligente, se ha ocasionado un daño que a la larga va a ser mucho mayor que la reparación civil que Odebrecht tenga que pagar. Así es, por los sobornos, ¿no?
Exacto, y lo más importante acá, Jaime, con esto quisiera que tú nos explicaras, en el sentido de que el procurador, la labor principal del procurador en este caso, en el marco de la investigación, pero también defender los intereses del Estado. ¿Quién defiende en este caso los intereses del Estado versus Odebrecht, a quien se le exigía la reparación civil por el caso de los sobornos, ¿no? Claro, es decir, en realidad aquí hay una gran confusión cuando se está pidiendo la creación de una Procuraduría constitucionalmente autónoma. Es un pedido, incluso habría sido un acuerdo en esta reunión entre el presidente Kuczynski y Keiko Fujimori, crear constitucionalmente la Procuraduría Autónoma, que es una modificación constitucional. Eso es, en realidad, un contrasentido, porque los procuradores ejecutan, digamos, son los abogados del Estado, defienden los intereses del Estado. ¿Y quién define los intereses del Estado? El presidente de la República, los ministros, el primer ministro, definen cuáles son los intereses del Estado, porque alguien tiene que definirlos, ¿no es cierto? ¿Por qué era necesaria la aplicación del decreto 003? ¿Por qué era necesaria la aplicación? El 003 era necesaria precisamente para que una empresa como Odebrecht pudiera vender, para que se pudiera ir del país sin llevarse la plata, ¿me entiendes? Es decir, pudiera vender sus activos que tiene, los proyectos que tiene, las empresas que tiene, venderlas a otros operadores, y ese dinero se depositaba en un fideicomiso creado por ese decreto de urgencia 003, la cuenta de la preparación civil que después había que pagar. Entonces, el decreto de urgencia permitía que Odebrecht vendiera para, a su vez, digamos, cautelar los intereses del Estado, depositando el producto de la venta en un fideicomiso. Al final, una vez satisfecha o pagada la reparación civil y otros gastos, entonces el remanente, si lo hubiera, se lo hubiera podido llevar ya Odebrecht en el futuro, ¿no? Así es, esto era un decreto de urgencia, a mi juicio, bien pensado, bien elaborado, pero que ha sido, las procuradoras lo han desconocido, la SUNAT tampoco le ha hecho caso, en fin, yo no sé, aquí ha faltado también un poco de manejo de parte del Ejecutivo, de parte del primer ministro y de la propia ministra de Justicia, y entonces recién ahora están tomando cartas en el asunto, recién ahora empiezan a gobernar en este tema, ¿no? Precisamente al cesar o despedir a Caterina Puero. Así es. Bien, Jaime, gracias por tus comentarios, por tu opinión, un gusto saludarte y gracias por esta comunicación telefónica con 7.3 Noticias. Jaime Althaus hablando con nosotros y seguimos